¿Te imaginas un país que no aparece en los mapas? Un país que nadie reconoce, pero que cuenta con gobierno, ejército, idioma o bandera propios. Un país aislado, que casi no permite visitantes y que quien decide visitarlo puede acabar baneado de muchos otros países de por vida. Pues bien, este sitio existe en Europa y se llama Abjasia. Mira, qué loco esto. Estamos en el día de la independencia de Abjasia, un país que no reconoce nadie, pero aquí están desfilando por su independencia. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Cuál es la realidad actual de este país? Y si es un país verdaderamente o no, es lo que vamos a tratar de entender en este vídeo. Abjasia es un pequeño país sin reconocimiento internacional al noroeste de Georgia, que lo reclama como propio, y al sur de Rusia. Tiene una superficie de 8.600 km², similar a países como Puerto Rico o Chipre. Su población apenas alcanza 250.000 habitantes. Obtuvo su independencia de facto en 1993 tras una cruenta guerra con Georgia que dejó al país devastado y de la que aún se trata de recuperar. Buenos días, estamos en Sochi, maravilloso tiempo aquí en la ciudad resort de Rusia. Estamos en la estación de tren porque aquí vamos a coger un tren hacia Abjasia. Es una de las dos formas que hay para entrar al país. Sí o sí tiene que ser desde Rusia, pero eso por tren o por carretera. Mira, ese es el tren que tenemos que coger, 921 Sochi Gagra. Gagra es la primera ciudad grande de Abjasia. En 5 minutos sale el nuestro en dirección a Gagra, Abjasia. Vamos a intentar entrar en tren porque posiblemente dicen que los controles sean menos estrictos, y es que dicen que es bastante difícil, preguntan mucho al entrar y hay mucha gente que la rechazan, los mandan de vuelta. Sochi Gagra, davai. Para entrar en Abjasia, todo el mundo, menos los rusos, tienen que obtener un visado del Ministerio de Exteriores abjasio. Se tramita por correo electrónico y se obtiene un permiso de entrada que te autoriza a cruzar la frontera. Durante los 3 días siguientes al ingreso hay que presentarse en el Ministerio de Repatriación en Sujum para pagar las tasas y recoger la visa física. Esta vez decidí unirme a un pequeño tour, pensando que así sería más fácil obtener la autorización de entrada, debido a que Abjasia ha reabierto hace poco tras la pandemia y había escuchado varias historias de viajeros que habían sido rechazados en los últimos meses. Mira qué playas, Qué buen tiempo que hace, A ver, en verdad las playas no son ninguna locura, pero el agua se ve tremenda. Con razón, todos los rusos se quieren venir aquí a escapar del frío. Sea como sea, acabamos de salir de aquí, de Sochi, y nuestro destino es esta ciudad de aquí, Gagra. Primera ciudad importante de Abjasia, que es todo esto de aquí, ¿veis? Eso es Abjasia. Mira lo que se veía al fondo. Estadio Olímpico de Sochi, ¿a alguien le suena? España jugó ahí en el Mundial de 2018. Убедитесь в отсутствии обложки на документы. Иностранных граждан просим заполнить миграционные. Están anunciando que llegamos a la frontera y que nos preparemos los documentos. Se viene. Estamos parados en la aduana rusa. Han entrado, nos han controlado los pasaportes. Se han llevado nuestra tarjeta de inmigración porque pues estamos saliendo de Rusia. No sellan, eso sí, y eso es porque sellos de esta salida o sellos de Abjasia pueden causar problemas al ir a otros países, especialmente Georgia. Cruzar la frontera ruso-Abjasia es considerado una ofensa criminal por Georgia, por estar entrando en territorio georgiano sin pasar por su control de inmigración. Esto es castigable con una multa o incluso con pena de prisión. En la práctica significa que no se puede entrar a Abjasia desde Rusia y continuar a Georgia, sino que la salida tiene que ser por la frontera rusa también. Y por la misma razón, tanto las autoridades rusas como abjasias evitan sellar los pasaportes en esta frontera, para evitar problemas a los portadores en futuros viajes, especialmente a Georgia. Han entrado, han revisado uno por uno los documentos de todos, por suerte no hay demasiada gente. Han olido el equipaje con perros y después había otro que ha estado revisando aquí, en el baño. Todos los sitios, ha abierto todo para revisar que no hubiera nada indebido. Vale, ahora sí, volvemos a estar en marcha. Hemos estado como fácil, no sé, 40 minutos aquí parados o más. Salimos de Rusia y en un par de kilómetros estamos en Abjasia. ¡Ey! Aquí está. Esta es la frontera. Este río
es la frontera. Ahora estamos literalmente a mitad de camino entre Rusia y Osetia. Mira, ahí está la bandera. ¡Dios! Oficialmente hemos pasado la mitad del puente. ¡Qué heavy! República de Abjasia, tú, qué locura. Oficialmente dentro de uno de los países con menor reconocimiento internacional del mundo. Bueno, técnicamente aún no, porque no hemos pasado inmigración, entonces aún no sabemos si nos dejan entrar. Pero mira, estoy viendo territorio abjasio, eso sí. Impresiones del primer minuto es que hay bastante diferencia entre pasar de Rusia a Abjasia en el nivel de desarrollo, de construcciones, de dinero que se ve. Es heavy la diferencia, ¿eh? Mira, primeras playas abjasias. Qué buen tiempo hace hoy, ¿eh? Cómo se lo está gozando ahí la gente. Y esta es la primera estación de Abjasia. Aquí son las aduanas, ahora nos van a controlar. Oh. Y estamos en Abjasia. Pero ese control ha sido lo más sencillo del mundo. Han pasado 2 personas, simplemente nos han mirado los pasaportes, le han hecho una foto y ya, ni una pregunta. Hemos debido de tener buena suerte y pillarlos de buen humor, porque lo que he escuchado de otras experiencias es que no tienen nada que ver. ¡Coño! Pero mira la estación de tren fronteriza de Abjasia. Esto es otro mundo, otra vez completamente distinta, a lo que hay al otro lado de la frontera. Mira, toda la planta baja de la estación está cerrada. Y, ojito, primera matrícula Abjasia que veo. Tiene el mismo formato que las rusas, pero con la bandera de Abjasia, obviamente. Aquí tenemos un mapa de todo lo que viene siendo Abjasia. Nosotros estamos aquí, muy cerca de Gagra, que es el primer resorte importante. Eso, Sujum es la capital. Y después ahí, eso de ahí, es la frontera con Georgia. Que, ¿veis? Buena parte es el río Ingur. Aunque técnicamente la frontera entre Abjasia y Georgia está abierta, en la práctica la circulación está muy limitada. Es un paso muy tenso, donde solo algunos abjasios, georgianos o rusos, con algún motivo importante para cruzar, son autorizados a pasar. Además, las restricciones de movilidad de la pandemia empeoraron la situación. Varios viajeros extranjeros que han intentado este cruce, a pesar de tener el permiso de entrada abjasio, han sido rechazados en la frontera. Por lo que al menos a día de hoy, la única forma real de entrar a Abjasia es desde Rusia por el paso de Adler. Continúan las primeras impresiones de Abjasia, un país no reconocido, pero mira, paraíso turístico, es que mira esto, a ver, la playa tampoco es la mejor del mundo, pero joder, coño, están ahí volando en parapente y todo, no sé si se ve, hay varios, pues ahí tienes Gagra, una noria, edificios grandes, turísticos supongo. Y es que aquí nació el proyecto de crear una riviera rusa para competir con las europeas después de las primeras guerras del Cáucaso en 1800 y algo. Los planes de convertir la zona que ahora es Abjasia en un destino turístico vienen de los tiempos de la Rusia imperial. En el siglo XIX aparecieron los primeros sanatorios en la línea de costa. Posteriormente, el verdadero desarrollo turístico vendría de la mano de la Kova y los líderes soviéticos que le sucedieron. Ahí nació la idea y el proyecto de convertir estas costas en resorts. Abjasia, contrario a como está actualmente, era la región más próspera de la Unión Soviética. Su naturaleza, su clima y sus playas eran ansiados por todo el país y todos los grandes líderes soviéticos solían venir aquí a descansar. Mira esto, tío. Un teleférico abandonado que subía allí arriba. ¿Se ve? Un sanatorio, el sanatorio Moscú. Balneario, básicamente. Pero vamos a ver muchas cosas abandonadas estos días, me parece, ¿eh? Es que, mirad, ¿veis esto? Aquí otro edificio semi-abandonado, pero que en su momento tuvo que ser majestuoso. Imaginaros todo esto, en su tiempo bueno, era tremendo. Y aquí viene nuestra primera visita verdaderamente interesante del país. Hemos llegado a los restos de la dacha de Dniester-Bakova. Esto era el garaje. Por aquí se podía llegar en coche, se podía acceder en coche. Ya veis cómo se lo ha comido toda la naturaleza. Por aquí estaba el acceso peatonal. Y por aquí vamos a subir a la dacha, o sea, a la casa en sí. Mírala, tío, aquí está. Esto de aquí
era la casa, o una de sus casas de vacaciones, de Néstor Bakova. Néstor Bakova fue el primer líder de la República Soviética Socialista de Abjasia. Néstor Bakova fue un líder comunista abjasio. Nacido en un pueblo cerca de Sujum, fue clave para que los bolcheviques consiguieran acceso al poder en Abjasia en 1921. Lideró la República Socialista Soviética de Abjasia, que hasta 1930 gozó del estatus de república independiente dentro de la URSS, gracias en buena parte a la estrecha relación que Bakova mantenía con Stalin. Pero qué heavy esto, Por ahí algún sótano, supongo. Era grande, como 3 plantas. Mira esta dacha. Un baño, restos de un baño, una bañera. ¿Y esto? ¿Esto qué sería? ¿Una cocina o algo? ¡Buah, chaval! Mira, la planta alta, tío. Mira esto. Pedazo de billar. Y las vistas que tenía este tío. Mira esto, chaval. Qué barbaridad, Imagínate esto, en sus buenos tiempos bien conservado. Néstor Bakova era adorado aquí en Abjasia, Desde el principio de la Revolución Rusa se enfrentó a los georgianos. Los georgianos eran en su mayoría mencheviques y los abjasios eran en su mayoría bolcheviques. Más tarde, en cambio, Bakova se opondría a la colectivización de los campos de Abjasia y lo haría con éxito, aunque a cambio tuvo que aceptar que Abjasia pasase a ser una república autónoma dentro de la RSS de Georgia. Eso es algo que él intentó evitar y a lo que se opuso fervientemente, y dicen que le causó la muerte. Murió envenenado después de una visita a Laurent Iberia en 1936, tras ser acusado de desvíos nacionalistas, de ayudar a Trotsky o de haber intentado matar a los propios Stalin y Beria. En Abjasia es recordado como un héroe nacional que luchó incansablemente por la independencia y el desarrollo de la cultura de su pueblo. Nos estamos adentrando en la montaña. Mirad el entorno, es que es muy loco. Y aquí justo vamos de camino a un lago de montaña que al parecer es la atracción turística principal de Abjasia. Y mira, justo aquí, es que me cago en la hostia, se juntan 2 gargantas, 2 valles de 2 ríos distintos, confluyen justo aquí. Mira. Épico, Mira qué interesante esto también, es el cartel que pone el nombre del río, ¿no? River Gega. Está escrito en inglés, en ruso, y Azyaz Gega es en abjasio, tienen su propio idioma. ¡Qué guapo, tío! Pedazo de naturaleza tiene Abjasia, Mira esta carretera, en serio, es que parece de cuento, Y la luz que hace, no me sorprende que haya sido y sea tan turístico. Qué bien. Mira, por ahí hemos subido, por esa cerrada de ahí. Muchos puestos de miel por aquí, junto a la carretera. Mirad las matrículas de los coches. Rusia, Rusia, Rusia. Son casi todos rusos los que hay por aquí de paseo. Los rusos, además de los propios abjasios, son los únicos que no necesitan permiso para cruzar la frontera y pueden moverse por el país libremente. Es un destino muy popular de vacaciones para ellos, por su buen tiempo, sus playas, su naturaleza y sus precios más bajos comparados a la zona de Sochi. Pero mira esto, tío, mira esto. ¡Qué locura! Mirad cuánta gente. Abjasia era la región más rica y pudiente de toda la Unión Soviética. Georgia era la república más rica y dentro de Georgia Abjasia era la región más rica, cuando Abjasia fue parte de la República Socialista de Georgia. Y definitivamente uno de los sitios más turísticos de la Unión Soviética. Bro, mira esto. Las vistas acaban de multiplicarse por 10, Qué locura, Qué heavy. Muy cerca de aquí estaba la dacha de Stalin también, de hecho, pero vamos a esperar a que atardezca. Vamos a ver el atardecer desde aquí y después bajamos. Está como por ahí, a la orilla del lago.
Es la época del año en la que los pastores bajan el ganado de la montaña a un poco menos altura, porque pronto van a venir las primeras nevadas. Wow. Ahora sí, Ojo al sitio donde hemos llegado, posiblemente de los sitios más importantes o relevantes de Abjasia. Damas y caballeros, la dacha del camarada Stalin. Pero esperad, que esto es muy curioso también, antes de entrar. La que tenemos a la derecha era la dacha de Khrushchev. A pesar de que se odiaban, de que Khrushchev odiaba a Stalin. Pero se construyó la dacha al lado de la de Stalin. Y este corredor que las unía se construyó en tiempos de Brezhnev. O sea, en tiempos de Khrushchev él se construyó la dacha, pero estaban totalmente separadas. Y después Brezhnev mandó unirlas las dos. Así que bueno, vamos a entrar a ver qué tal era la casa de vacaciones de Stalin. Una de sus casas de vacaciones. Vale, vais a ver, esta dacha tiene 3 habitaciones iguales, 3 baños y un comedor. Esto es como el hall. Esta es la primera habitación. Esto es todo original, esto no lo han cambiado. 2 camas individuales. Después aquí está el baño número 1. Esto, el lavabo y el váter sí que dicen que lo han cambiado. O sea que se renovó en tiempos de Brezhnev. Porque Brezhnev usó esta dacha también mucho, le gustaba mucho. Otro baño de aquí. Este es igual. Ah, no, este tiene una bañera también. Y saliendo por aquí, todo esto es el recibidor, ¿no? Tienes otra habitación. Esta también con 2 camas de matrimonio y un sofá. Por cierto, no hay ninguna habitación específica que fuera la de Stalin, sino que no solían avisar en dónde se iban a quedar, era como secreto y según les diera usaban una u otra por seguridad. Y después en esta última parte de la casa tienes la tercera habitación, 2 camas individuales, sofá, mesa de trabajo con el teléfono, posiblemente para comunicarse con el Kremlin ante urgencias. El baño número 3, ahí lo veis, el lavabo, váter y bañera. Y por último, aquí está el gran comedor, donde podían traer invitados también. Mira, mira, la vajilla de Stalin. Y después, esto de aquí es el corredor guapísimo, que construyó Brezhnev para unir la dacha de Stalin con la de Khrushchev por aquí. Vamos a ver cómo se montó la dacha del Khrushchev. A ver por aquí. Vale, un baño. Parece un poquito más pequeño que los de Stalin. Una habitación, vale, similar, 2 camas individuales. Por aquí. ¡Loco! Mira, tío, el pedazo de billar que tiene aquí, un pedazo de salón. Esto es más lujoso, que la de Stalin. Una chimenea, un gran piano. Y mira, lo fuerte es que detrás del piano hay 8 o 9 banderas. Siria, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Venezuela, Nicaragua, Osetia del Sur, Rusia y Abjasia. Son las banderas de países que reconocen Abjasia. Pero esto ha sido añadido recientemente. O sea, esto no lo puso aquí Khrushchev. El tío tenía aquí un cine personal montado en el salón de casa. Esto eran los proyectores y ahí veían la película. Y aquí pues chill. Otra habitación con 2 camas individuales y un baño. Hostia, este baño sí era grande. Por cierto, lo del rosa es por la mujer de Brezhnev. A la mujer de Brezhnev le gustaba este color. Y como en su época está tratando de renovar algunas de estas cosas, por eso hay algunas cosas de color rosa. Pero nos falta lo más importante de todo, y es asomarnos al lago. Mirad el patio que tenían, tío. Loco, loco, loco. Mira esto. Mira esto, tío. Qué sitio idílico, No, esto es una locura, Qué pasada de lugar. Qué pedazo de pasada de lugar.
Tremendo este embarcadero, ¿eh? El embarcadero de Stalin y el embarcadero de Khrushchev. Hay una pequeña cafetería aquí al lado. Y la cerveza que consigues aquí es Sujumskoye, cerveza de Sujum, la capital de Abjasia. Con vistas al lago. Día 2, explorando Abjasia. Estamos en este pueblo que se me ha olvidado el nombre. Pero mira, lo que iba a decir. Aquí tenemos de nuevo la bandera ahí, bueno, no ondeando mucho porque no hay mucho viento. Está por todos lados la bandera de Abjasia. Y tengo que decir, está guapa, al menos en mi opinión. Por ejemplo, la de Transnistria es fea. Pero esta está guapa. Transnistria, al igual que Abjasia, es otro país sin reconocimiento internacional, situado entre Moldavia, país del cual oficialmente forma parte, y Ucrania. Es seguramente el más conocido entre los países no reconocidos, y yo mismo estuve ahí de visita hace 2 años. De hecho, fue ahí donde descubrí la existencia de Abjasia, y por eso, a lo largo de este vídeo, me escucharéis frecuentemente hacer comparativas entre ambos. Pero ¿veis cómo hay mucha vidilla? ¿Veis cómo hay muchos turistas por todos lados? Y por todas partes hay puestecitos de estos que te venden excursiones y actividades turísticas por la zona. Cuevas, lagos, paseos en jeep, a caballo, rafting. Otra bandera de Abjasia, y es que aquí está el memorial a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial, que eran de aquí de Abjasia, probablemente de este pueblo incluso. ¿Veis? Ahí hay unos cuantos nombres. Ah, no, 1902, 1992, 93. Esto es de la guerra de Abjasia. Y ahí están las caras de esos hombres, ahí y ahí. Los muertos de este pueblo en la guerra de Abjasia contra Georgia. Entre agosto de 1992 y septiembre de 1993 tuvo lugar la Guerra de Abjasia, que enfrentó a las fuerzas del gobierno de Georgia con las fuerzas separatistas de Abjasia. Fue un conflicto muy sangriento y devastador, donde ambos bandos cometieron numerosas atrocidades y violaciones de derechos humanos. La mayoría de georgianos étnicos en Abjasia lucharon junto a las fuerzas georgianas, mientras que los abjasios recibieron apoyo de Rusia y numerosos voluntarios chechenos, osetios, cosacos o armenios. En 1993 se firmó un alto al fuego tras la mediación de la ONU y de Rusia. Fuerzas de paz rusas fueron desplegadas en la línea que separa Abjasia del resto de Georgia, y en 1994 el gobierno de facto abjasio proclamó unilateralmente su independencia. Esta proclamación fue condenada y no reconocida por ningún país extranjero. Se impuso un duro bloqueo económico a Abjasia, que a día de hoy sobrevive gracias al apoyo militar y económico ruso. Esta guerra se cobró la vida de 30.000 personas, 200.000 georgianos fueron desplazados y el territorio de Abjasia quedó completamente devastado. Mira el cartel para acceder a la playa aquí en Abjasia. Las mujeres no pueden entrar en bikini, los hombres no pueden entrar simplemente en bañador o en boxer, sino que tienen que ir al menos con vestido y con camiseta y pantalón, en el caso de los hombres. Es un poquito de influencia musulmana aquí en Abjasia, creo, Señoras y señores, la playa de Pitsunda. Hay bastante gente, es un jueves por la mañana de finales de septiembre. Te lo digo, aquí al sol hace hasta calor, No me extraña, hay un montón de gente bañándose. 24 grados marca. Aunque al sol ya te aseguro que la sensación es bastante mayor. Y después mira qué vistas. Esto durante muchos años fue la meca turística de la Unión Soviética, el turismo de elitista. Y ahora pues está lleno sobre todo de rusos que vienen aquí a alargar un poquito el verano y que sale un poquito más barato que la costa de Sochi y alrededores. Y yo creo que está más guapo, también menos masificado, a pesar de que en esta playa sí hay bastante gente. Sea como sea, hoy toca baño y el cuerpo lo sabe. Espérate, que la vista se pone mucho mejor todavía, ¡Uf! ¡Hostia, chaval! Mira. Por ahí atrás, donde veis esos bloques de ahí está el centro del pueblo. Pero es que mira esto. Otro dato curioso que me acaban de contar. ¿Veis allí? Detrás de esas rocas, detrás de ese pequeño saliente, cerca de esa torre que se ve en medio del bosque, un poco más a la izquierda, ahí tenía su dacha también el señor Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Todos se construyeron dachas aquí en Abjasia. Mira, esta piscina vacía de aquí, al parecer era un delfinario. Aquí hacían shows con delfines.
Mira esto, mira el faro este abandonadísimo en el patio del bloque ese de apartamentos. Bueno, finalmente este va a ser el lugar del baño express para decir que nos hemos bañado en Abjasia. Ok, давай. Wow. Muchas piedras aquí. Man, it's not cold. Nah. Está tremenda. Te lo juro que no está nada fría. ¿Veis? El suelo sí que es todo pedregoso. No hay arena. Creo que es la primera vez que me baño en el Mar Negro, ¿eh? Pero bueno, bañarse en Abjasia, en el destino turístico por excelencia de la antigua Unión Soviética, check. Mira, aquí en Abjasia también te puedes encontrar la bandera de Rusia en muchas partes. Abjasia empezó a ver un ligero progreso económico desde 2008, cuando recibiera el reconocimiento oficial de independencia por parte de Rusia y aumentaran así sus ayudas económicas. Para entender la dependencia que Abjasia tiene con Rusia, el 50% de su presupuesto es procedente de donaciones rusas. El turismo, mayoritariamente ruso, también representa una pieza fundamental de su economía. Vale, os voy a enseñar la mejor vista que llevamos en todo lo que va de viaje. ¡Pum! Mira esto. Ahí al fondo tenemos las primeras vistas de Sujum, de la capital. Esos bloques de ahí son el norte de la ciudad. Para final del día estaremos ahí, pero ya por primera vez estamos viendo la capital de Abjasia en la distancia. Otro de los problemas que trae el no ser reconocido internacionalmente es a la hora de viajar. Y es que el pasaporte abjasio apenas es aceptado por los 5 países que reconocen la República de Abjasia. A cualquier otro país del mundo es imposible viajar con este pasaporte. Por otra parte, todos los abjasios tienen la posibilidad de solicitar la ciudadanía rusa, obtener su pasaporte y viajar con este como personas rusas. Buenos días, estamos en Sujum, capital de Abjasia. Llegamos ayer por la noche, es el primer día explorando por aquí. Esto era un pabellón polideportivo, antiguamente fue abandonado después de la guerra. Tiene los aros olímpicos, pero no tiene nada que ver con las olimpiadas. Y esto de aquí es la universidad principal de Abjasia. No sé si la única incluso. Y aquí, en este edificio de aquí, están buena parte de sus facultades, aunque creo que no todas. Pues esto es biblioteca y está la puerta abierta, así que a ver si se puede echar un vistacillo. Pero mira lo tranquilo que está esto, ¿eh? No se escucha nada. Acabo de caer, coño, si es domingo. Con razón no hay nadie aquí, ya estaba extrañado. Mira esto que heavy, nada más entrar, un libro abierto con los nombres de todos los estudiantes de esta universidad que murieron durante la guerra. Una cosa curiosa que me dijeron es que de hecho varias asignaturas de la universidad se imparten en abjasio, varía según la carrera, pero todas tienen al menos una materia en el idioma local. Por cierto, esta parada de bus es impresionante. Aquí hay este mosaico que mira, representa un niño llorando y tienes las piernas de un montón de hombres marchando, yendo a la guerra. Es de la Segunda Guerra Mundial, representa la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pone que no se repita nunca. Lo peor de todo es que mirad esto. ¿Veis? Todo esto son balazos de la guerra del 92-93 de Abjasia contra Georgia. Un mural que representa la Segunda Guerra Mundial y que pone que no se repita nunca y está todo lleno de balazos. Seguramente alguien se está casando. Ya he escuchado esto un par de veces. Cuando pasan tantos coches así pitando todo el rato es que hay una boda. Mira este pedazo de edificio abandonado con las telas por encima. Con los colores de la bandera abjasia gigante, estas telas. Es el antiguo Consejo de Ministros abandonado. Mira. De 1993. El año de su independencia. Ah, y ahí ponía XXX, el 30 aniversario, el año pasado, 2023. Vale, acabo de ver una cosa bien interesante. Mira esto.
estadio de fútbol de Sujum, estadio de fútbol de Abjasia, vale, interesante, mola. Es domingo, no sé si hay algún partido infantil o algo, hay gente por ahí, pero lo más interesante es que aquí, este estadio fue la sede del Mundial de Fútbol de Países No Reconocidos. Hay un nombre, hay una federación como la FIFA, pero de selecciones de países no reconocidos que organizan su propio mundial también, y Abjasia lo acogió hace unos años en este estadio. Qué épico, en serio. 2019, el Mundial de Países No Reconocidos aquí en Abjasia. Fue un evento importante para Abjasia, pero no lo ganaron ellos ese año. Pero Abjasia lo ha ganado varias veces. Son buenos estos abjasios, al menos entre países no reconocidos. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? La estación de tren principal de Sujum, Sujumski Vokzal. Pero mirad lo que hay aquí. ¿Reconocéis estos trenes? RZD, son los trenes rusos. Actualmente solo hay trenes en esa dirección, que es Rusia. Había vías de tren hasta que conectaban con lo que ahora es Georgia, durante la Unión Soviética, pero evidentemente desde la guerra no hay trenes en esa dirección. Aquí se acaban las líneas. Todavía hay un pequeño kiosco ahí, que venden algo de bebida, un poco de comida, supongo. Por aquí hay otro, pero este sí parece cerrado. Y resulta que hay dos trenes al día desde aquí. Uno a Moscú y otro a San Petersburgo. O sea que tú te puedes subir aquí en el tren y llegar a Moscú o a San Petersburgo sin tener que hacer ningún cambio. Mira, en Sujum sí que se ven varios grandes bloques bien antiguos, Sí se ve como bastante más antigua o histórica que el resto de pueblos que habíamos visto hasta ahora, que son donde están todos los resorts. También te encuentras edificios como este. Esto no es soviético, esto es más antiguo, Lo que quería enseñar, mira, la bandera de Abjasia. Voy a aprovechar porque me acabo de enterar bien de qué significa. Verde y blanco. Blanco simboliza el cristianismo y el verde el islam, la convivencia de dos religiones. Son 7 rayas por los 7 distritos, provincias de Abjasia. Después el rojo simboliza la sangre derramada, los muertos por la independencia de Abjasia. 7 estrellas son 7 santuarios sagrados de Abjasia, repartidos por el país, y la mano blanca simboliza la paz y la hospitalidad de los abjasios. La verdad es que está guapa esta bandera, Atención, otro edificio importante. State Customs of the Republic of Abjasia. Es decir, las aduanas de Abjasia. Este edificio de aquí. Y mira, está toda marrón el agua, hasta allí que será 1 kilómetro mar adentro, que ya coge ese color azul oscuro. ¡Ojo, hola, Está bravito el Mar Negro hoy. Esto, por cierto, era la terminal de ferries antiguamente, no sé si lo sigue siendo, y pues obviamente le dieron forma de un barco, un ferry. Pragmatismo puro. Si el edificio es la terminal de ferries, pues ¿qué forma le vamos a dar? La de un ferry, obviamente. Ah, de hecho, mira, ahí lo pone, ahí arriba. En las letras pone Morskov Vokzal, como estación del mar o terminal del mar. Mira, un puesto de frutas al lado de la carretera. Tenemos aquí sandías. Hay algunas gigantes. Mira esta sandía, chaval. De las mayores sandías que he visto en mi vida. Everything that they sell here grows here in Abjasia. Yes. Wow. Pero mira, es que las manzanas también, mira que esta manzana es gigante. Do they use like products to make things grow bigger, or is all natural? Usually natural. Wow. Está buena, podría estar más crujiente, pero está buena. Mira ese coche. Está preparado para el día de la independencia. Nos estamos adentrando ya por carreteras secundarias. Vamos hacia la montaña en busca de un pueblo pequeño perdido por ahí, a ver un poquito cómo es la vida de pueblo, de montaña aquí en Abjasia, antes de volver para la noche a la capital.
Mira, ¿veis esto? ¿Veis la cantidad de coches que hay aparcados por aquí? Y parece que hubiera un festival. Al parecer es todo con motivo del Día de la Independencia, que es mañana. Y creo que he entendido, están organizando carreras de caballos hoy aquí. ¡Ja! Está jugando al polo. Aquí, mira. Mira qué guapo el sitio. Acabo de caer, es la primera vez que veo polo en directo. ¿Veis? Y aquí alrededor está como el óvalo este de tierra labrada. Supongo que es donde van a hacer las carreras luego. Hasta un camión de bomberos tienen ahí, para las emergencias que pudieran surgir. ¿Veis? Aquí está la grada del hipódromo. Mira, todo el mundo está sentado en la última parte de arriba, que es donde hay un poquito de sombra, para que veáis que hace calor hoy. De hecho, mira, todas las gradas vacías y la gente ha preferido sentarse aquí arriba, en los muretes estos, porque es donde hay un poquito más de sombra. Ah, mira, que hay varios puestos de comida y todo. Se siente el ambiente fiestero aquí. Hostia, buenas vistas de la montaña desde aquí, Mira qué vistas. Montaña por ahí. El río. Allí aquellos jugando al polo. La bandera Abjasia ondeando fuerte con el viento hoy. Hace un diazo, la verdad. Mira el coche este. La bandera sobre el motor y la bandera sobre los retrovisores también. Mira, ahora sí que sí. Abjasia rural. Qué chill la vida en estos cortijos, El establo, las gallinas. ¿Veis esto de aquí? Esto es bien interesante también. ¿Habéis visto las tumbas? Que parece como un mini cementerio, pero no es un cementerio. Aquí es costumbre, sobre todo antiguamente, que la gente enterrara a sus familiares en sus propiedades, en sus terrenos, ¿sabes? Es que es espectacular esto, tío. En invierno ni siquiera hace tanto frío aquí, Me ha dicho que de media 5 grados, por encima de cero, Hostia, la vaquilla. Mira, mira, mira. Ah, ahí hay otra, ahí detrás de eso. Ahí hay un caballo. ¿Se va a apartar o no? Hostia. Aquí hay que ser más chulo que ella, si no nos apartan. Mira, mira, mira este camino. Me lo estoy gozando aquí, ¡Wow! Esto me recuerda un montón a pueblos de montaña en España, te lo juro. ¡Buah! Mira, mira esta vista de las montañas ahí al fondo. Ahora estoy empezando a entender el hype que hay con el Cáucaso. Estos cortijos de aquí sí se ven más antiguos. Estos parecen construidos en la Unión Soviética, pero renovados. Y de nuevo, mirad, el pequeño cementerio familiar. ¿Cuántas generaciones habrá ahí? El Lada 4x4. Esto sí es la Abjasia rural, qué guapo. Dima conoce un señor que tiene un cortijo y vive aquí en el campo en Abjasia, y pues nos han invitado aquí a comer con ellos a su casa, en mitad de la montaña. Mira, tiene su propio pozo aquí para sacar agua bien fresquita. Oh, wow, it's deep. Por lo menos 10 metros ahí. Agua de las montañas de Abjasia. Mira, mira lo que nos han preparado aquí, mira qué buena pinta. Esto es lo más peligroso de esta mesa. Chacha se llama, y es como el licor típico de aquí de Abjasia. Típico. El nombre parece inofensivo. A la pinta. Bah. Давай. Ну так, чтобы всегда пили, радовались, На здоровье. чтобы войны не было. Война, пыш, чтобы не было. Не была война. Да, Мир, да, мир, о, мир будет. мир будет. Ah, está brindando por la paz. О, Давай. Давай. поехали. Дима, вперед. Wow. Это не запивай, не надо пока, подожди. Wait. Oh, Ждать надо, ждать. Ah, Please burning. Это не пей. dying. Burn your lip. О, es terrible. Сколько градус chacha есть? 60. 60 grados, con razón. Hay que comer ya, Put here Tengo el sabor todavía en la garganta, no se va. What is chacha made of? What fruit? Чача, знаешь, как Grapes, делать? se hace de uvas.
А так, на войне они очень сильные. Особенно в контактном бою. Признали, что абхазцы сами сильные в контактном бою. El segundo shot está brindando por los que murieron por la independencia de Abjasia. Nos vamos, medio borrachos, pero hemos sobrevivido a un cortijo abjasio. До свидания! ¡Chacha! Vale, ojo a esto, Mira, Kvarchal, Tkvarcheli, escrito en 2 idiomas. Esta es la estación de tren abandonada de un pueblo que prácticamente desapareció aquí en las montañas de Abjasia. Mira, mira qué loco. ¡Wow! Hermano, mira esto, tío. ¡Hostias! Mira esos bloques medio destruidos, no por la guerra, sino por abandono. Mitad de las montañas, alguna antigua central eléctrica. La historia de este pueblo es bien interesante porque antiguamente su época gloriosa fue cuando una fábrica que hemos pasado por ahí, creo que está, no sé si es eso de ahí, hacía muchas cosas así tipo metálicas, hasta partes de torpedos y varias cosas, pero no me acuerdo exactamente de qué era la fábrica. Pero este era casi que el corazón de Abjasia, el pueblo más importante, era el pueblo más internacional. Aquí había rusos, abjasios, georgianos, ucranianos, y se creía mucho en ese ideal de internacionalismo proletario, de comunismo. Trabajaban muy duro, se cobraban muy bien, y cuando estalló la guerra abjasio-georgiana, como que no quisieron formar parte, se quedaron aislados aquí, georgianos y abjasios y rusos, todos juntos aquí en el pueblo, aislados del mundo exterior, rodeados por el ejército georgiano durante 400 y pico días, sin acceso prácticamente a suministros, a comida, a contacto con el exterior, nada. Y ahora está semi abandonado. En su mejor momento llegó a tener 40.000 habitantes, ahora creo que quedan como 3.000 o algo así, han dicho. Mira aquí de nuevo el nombre del pueblo escrito en 3 idiomas. Kvarchal es el único que sé leer. Es que, wow, chaval, está todo abandonado. Esto es un poco como en Vorkutá, tío. Edificios enteros donde a lo mejor, no sé, 1 de cada 10 apartamentos está habitado. Pero mira, mira, ahí hay gente sentada en la terraza tomando algo. Un magazine, otra tiendita. ¡Qué loco! ¡Ojo, ojo, ojo, Pedazo de mirador, mira, bueno, esto es un poco instagrámico, pero mira. Esto da un poco de mal rollo, Estoy aquí colgando. Si me meneo... ¡Uy! ¿Veis el puente? Aquí solía haber una vía férrea, chaval, que venía de la montaña, servía para sacar el carbón de la montaña. Lo sacaban en vagones de tren, obviamente, y lo llevaban al centro del pueblo. Y aquí, como no, de nuevo, bandera de Abjasia, Rusia, Osetia del Sur, Venezuela, Nicaragua, Siria, Transnistria. Did you see the Palestine flag? That's not Palestine. That is Palestine. That's not Palestine. That's Western Sahara. Sahara Occidental. Sahara Occidental aquí. They recognize Abjasia. No, but they communicate politically. Sahara Occidental aquí representando. Y bueno, y luego Nauru. It was very much grown in 50s. Loco, cuando te metes a las montañas de Abjasia, la cantidad de abandono que hay. Esta fue la primera mina importante de esta región. Abierta, aquí lo pone, en 1934. Todavía ahí se nota un poco la hoz y el martillo. Una mina de carbón. Por aquí sacaban el carbón en vagones, una especie de tren. Llegaba hasta aquí y después, no sé, como con un teleférico lo transportaban al otro lado y ahí ya estaba la vía férrea que, bueno, lo distribuía donde hiciera falta. ¿Veis? Un poco se nota los raíles, restos de los raíles, ¿veis? Vale, nada, nos hemos metido que 30 metros, algo así. Y ya está el muro este de cemento. Está cerrada la mina. Esto era la industria principal de Abjasia antes de que empezara a desarrollarse el turismo. Mira esto.
Mira esto, tío. Está todo abandonado. Edificios cayéndose a pedazos. Otro más gigantesco ahí. Totalmente abandonado. But these villages were abandoned because of the war or just because the industry died? Because of the war, because of the war. Because of the war. Wow. Mira este edificio, mira lo que hay aquí. El Máster Supremo. Es un museo, vale 100 rublos entrar, es como €1. No sé qué es lo que hay adentro. Mira, mira, mira estas banderas, tío. Esto parece Chernóbil o saber qué. Mira esto. Chaqueta de oficial. Mira. Retrato de Stalin. Una mini escultura de Stalin. Что абхазские людей думают об Сталин? Молодец, good guy. Конечно. Да. Выиграл Великую войну, победил фашизм, построил страну заново. Не одну страну, а огромную страну Советский Союз. И после вот это все, что он сделал, в 1961 году еще первый космонавт улетел в космос. Если бы такой человек не был бы у власти, ничего не получилось. Что вы думаете об Нестор Лакова? Молодец тоже? О, это вообще человек сильнейший был. Это был патриот своего народа и своей страны. Mira, este documento pone Constitución, no sé qué pone ahí, pero es la Constitución de la Unión Soviética. Октябрята, Rublos de la Unión Soviética, tío. Una copia de un pasaporte, mira, esto era un pasaporte de la Unión Soviética. Всем здоровья, всем добра и самое главное мира. Будьте здоровы, всем благ. Это вода. Estos dos que se encargan del museo todavía viven aquí, en la planta de arriba, en la primera planta. En este pueblo ha dicho que quedan 40 personas viviendo. Antiguamente eran 18.000. Imagínate. Mira. Buenos días. Hoy es el día de la independencia aquí en Abjasia. Pero mira, aún quedan un par de horas para el evento. A las 11 es como el desfile militar y todo eso. Pero mira, están todas las tiendas abiertas también, muchas. Y el mercado funcionando. Es lunes por la mañana, pero se supone que es festivo, se supone que es el día nacional. Y mira, aquí están todos en el mercado. Mira, hay varios puestos de cigarros por aquí, de tabaco. Y mira esto. Esto es tabaco abjasio. Durante mucho tiempo fue la industria principal, el tabaco, antes de desarrollar el turismo y todo. Incluso creo que durante la Unión Soviética eran los mayores productores de tabaco. No sé si solo Abjasia o Georgia en general. Aunque siendo sinceros, tampoco se ve tanta gente, ¿eh? Me puedo imaginar que en un día normal hubiera bastante más. Hostia, mira. Esto es el mercado de pollos y cerditos vivos. Hostia, hay un conejito también y patos. Mira otros cuantos conejitos más, mira estos. Ah, pobrecillos. Pues ya veis, esta es la esquina del mercado de animales. Hostia, mira esto. Aquí está aquí a granel el tabaco. Un rublo, 350 gramos. No está nada mal. Вы не отдыхаете в национальный день? Вы послушайте, ребята, это у нас вечером все столы заняты везде. После 5, после 6 часов мы все будем гулять. А так празднуем, как это, вот час парады, это в городе. Ну, мы на рынке, это товар остался, Да. а мы должны были прийти. Парады вы не хотите смотреть? Смотреть, да, но товар остался. Вчера много было и остался. Мы сюда пришли. А так мои дети, внуки, все там смотрят, да. Kids are watching. Мы же уже, мы взрослые. А так 5-6 часов мы там будем. Мы там все столы заняты, везде, вот где эти, будем гулять. До 12, до часу, до 2. Wow, mira esto.
Este sí que está preparado para el día de la independencia, ¿eh? ¿Veis aquí? Toda la gente vendiendo globos de estos con los colores de Abjasia. Ey, mira esto. Aquí se empieza a sentir ya el ambiente, ¿eh? Quedan 10 minutos para las 11, hora a la cual empieza un desfile militar de independencia. Hostia, mira lo que hay aquí. Están paseando una bandera de Osetia del Sur también. Es el otro país no reconocido, la misma situación de Abjasia. Vale, aquí están honrando a las víctimas a los caídos en la guerra de independencia. Mira a las mujeres. Ya lo estoy entendiendo. Hay aquí como varios bustos alrededor de la plaza y se están parando delante de cada uno. Son generales del ejército abjasio durante la guerra. Mira, y creo que están terminando ya todos los oficiales. Y ahora empieza una fila de gente corriente que creo que también quiere dejar sus flores. Mira lo que hay por ahí también. Bandera de Chechenia se puede ver ahí. Parece algún general checheno, porque hubo chechenos también que lucharon en la guerra de independencia de Abjasia. Se está alargando la ceremonia esa. Son las 11:20, aún no ha empezado, pero veis, ya se está empezando a acumular la gente por aquí. Aquí está la calle cortada y yo creo que sí, efectivamente por aquí va a ser el desfile. Ojo que empieza, Mira, por aquí desfilan los primeros. Guau, se ven un montón ahí al fondo, creo que son un montón. Hay hasta banderas de Rusia ahí. No sé si va a sonar el himno ahora o qué, Ojo, que vienen los rusos, Mira, un destacamento ruso. Esa mujer se alegra de ver a los rusos, Mira, vienen los rusos otra vez. Y lo que no podía faltar, ahora vienen las banderas de las regiones de los países que han reconocido Abjasia. Rusia, Osetia del Sur, Transnistria, Nicaragua, Vanuatu, Osetia del Sur otra vez, Venezuela, Nauru, Siria, Chechenia, Ingusetia, bueno, varias regiones de Rusia. Hostia, esto sí que es fuerte. Creo que ahora pasean fotos y nombres de veteranos de guerra o de mártires. Más bien de mártires, mira a las mujeres. Posiblemente muchas de estas mujeres están paseando imágenes de sus maridos que murieron en la guerra. Me estaba diciendo Dima que otros años pasaban tanques, pasaban misiles balísticos por aquí y participaban también chechenos y de otras regiones, de todas las regiones que participaron en la guerra apoyando a Abjasia. Todos esos no han venido este año, solo han venido los rusos, pero lo que sí es nuevo este año es esto de aquí, esto de los retratos, de las fotos de los mártires de guerra. Y ya está, ya ha terminado. Ha durado, no sé, que ha durado 15 minutos o algo así, ha sido bien simple, cortito, pero la verdad es que ha estado interesante, Mirad de nuevo el paseo hoy sí que está abarrotado de gente. Es día festivo y aquí está la gente con sus familias paseando y disfrutando del día veraniego que hace hoy a final de septiembre. Mira la vibra, ¿veis? Todo el mundo tomando café, helado, aquí en el paseo, sentados en la terraza del bar. Mira, este es el sitio donde hemos venido a comer hoy. Taberna se llama el lugar. Dice que tienen buena cerveza y buena comida típica de Abjasia. Y con música y videoclips de guerra, nacionalistas de Abjasia. Esto es lo que me pidió, una trucha. Un poco justito, voy a tener que cenar fuerte, pero bueno. Nada, y esto es la taberna, vista desde fuera.
¿Veis? Aquí es donde otros años se hacían las celebraciones. ¿Veis que es mucho más amplia la avenida y todo? Y otros años habían sido eventos o desfiles bastante más importantes. O sea, hoy ha sido más como de respeto o recuerdo a los que estuvieron involucrados en la guerra de independencia. Muchachos, os tengo una gran vista de Sujum, que no lo habíamos visto desde arriba todavía. ¡Mira! Es bien arbolada esta ciudad, ¿eh? Ahora que lo veo desde arriba. Y ese de ahí que también destaca es el edificio que hemos pasado un momento, el antiguo edificio de gobierno en tiempos de la Unión Soviética. Ya veis cómo celebran aquí su día nacional. Guay, flipas si te paras delante del antiguo edificio de gobierno, ¿eh? Se ve bien brutalista desde aquí. Ahora está todo tapado, no sé qué es lo que están haciendo, pero en su momento esto tuvo que ser el edificio más alto de la ciudad, 100%. Y después mira esto. Eso tienen que ser balazos de la guerra. Hostia, lo que me acaba de contar Dima es que el edificio fue quemado, fue incendiado, porque aquí se atrincheraron los últimos soldados georgianos durante la toma de Sujum, al final de la guerra de independencia de Abjasia. Se atrincheraron, no se querían rendir, estaban dispuestos a morir luchando, y al final los abjasios decidieron, en vez de intentar cargárselos a todos a disparos, quemar el edificio. Guau, mira esta parte del paseo. Esta parte del paseo no la había visto ni de noche ni de día, pero mira ahora, con esta luz, es increíble. Y con la hierbecita y el mar aquí delante. Tremendo. Y acabo de darme cuenta, ahí hay una pequeña playita, las playitas de Sujum, perdón. Día nacional y todo el mundo paseando y aprovechando el buen tiempo. Horas en Abjasia, y esto es lo que nos tenía preparados de despedida. 1 de octubre, y con septiembre se fue el bien tiempo y todo lo que quedaba de verano. Y nosotros ahora estamos de vuelta hacia Sochi. Vamos a volver a cruzar la frontera en, no sé, en 1 hora o así, esta vez en coche, la frontera terrestre, a ver qué tal. Y nada, esta tarde volamos a otra parte de Rusia si todo va bien. Mira, ahí al fondo se ve ya la aduana. Hay bastante cola aquí, eso sí, ¿eh? Vamos a intentar cruzar la frontera peatonal a pie, a ver si así tardamos un poco menos. Vale, salida de Abjasia muy sencilla, 15 minutos de espera, sin sello de salida, para no complicarnos futuros viajes a países enemigos de Abjasia. Y ahora hay que hacer el paseíto este vallado hacia la aduana rusa. ¿Veis? Ahí está la bandera de los dos países. Y este es el río que separa Rusia y Abjasia, que cruzamos hace unos días en tren. Aduana rusa pasada exitosamente. Ahora sí, hemos dejado Abjasia atrás y estamos de vuelta en Rusia. Y mira cómo te recibe Rusia, con una hoz y un martillo ahí, y con unos Lenins ahí. Sorprendentemente, todo fue mucho más sencillo y relajado de lo que pensaba. Ni entrar ni salir fue complicado, nos pudimos mover tranquilamente con total libertad, y la gente y el país me pareció realmente agradable. Nada que ver con lo deprimente que había escuchado que era. Al menos esta fue mi experiencia.